Muy bien, estimados amigos. Ahora sí, iniciamos. Después de todo este preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Amparo indirecto. Es la 23ª asignatura de su bloque académico de formación de licenciatura en Derecho. Una asignatura más y concluimos esta hermosa aventura llamada licenciatura en Derecho. Estimados amigos, primera unidad, llamada Medios de Control de Constitucionalidad. Iniciamos con una frase de Gerald Ford. Dice lo siguiente: la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, manténla en honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Muy bien. Compañeros, cuando hablamos de la Constitución, vamos a decir que la Constitución es nuestra norma suprema. Esta Constitución establece la forma de Estado. Establece nuestra forma de gobierno. Reconoce nuestros derechos humanos y establece la competencia de las autoridades. Muy bien, compañeros. Ok, el Estado, gobierno, derechos humanos y competencia de las autoridades. No hablamos de cualquier norma, hablamos de la norma suprema, hablamos de la norma base del ordenamiento jurídico en nuestro país. Muy bien. Ok, entonces esta es la que se encuentra hasta acá arriba, en la cúspide. Por eso, normalmente cuando hablamos de jerarquía normativa, hacemos alusión a Hans Kelsen y planteamos este orden. Este orden tiene hasta acá arriba a la Constitución. Abajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales, tenemos las normas que emanan del Congreso de la Unión. Muy bien, Congreso de la Unión. Estimados amigos, esa es la base, esa es la piedra angular de nuestro sistema. No lo olvidemos. Tengamos siempre en cuenta estos elementos que hemos destacado. Aquí está. El hecho social que da origen a la norma número 1, la norma base de todo el sistema. A esta norma 1 la conocemos como Constitución. La Constitución da cabida a los actos de autoridad 1. En ese orden, compañeros, estos actos son actos derivados del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Muy bien. Entre ellos está la creación de las leyes. Las leyes serían la norma número 2. ¿Qué es lo que le da validez a esta norma número 2? Que haya sido creada de conformidad con la norma número 1, la norma base, la norma que crea todo el orden jurídico. Entonces, estimados amigos, si la Constitución en el artículo 22 me prohíbe la pena de muerte, ¿una norma secundaria la podría permitir? No. No, ¿verdad? No la podría permitir. La estaría contradiciendo. Y eso no puede ser, compañeros. Si la norma constitucional me habla de una igualdad entre un hombre y una mujer, ¿una norma secundaria me podría restringir este derecho?
No. No, ¿verdad? La base es nuestra Constitución. Y entonces, ¿por qué la ignoramos tanto? Porque a veces no le damos la importancia que tiene la Constitución. Es una pregunta interesante. Y hoy vamos a hablar de un medio de control de constitucionalidad, el juicio de amparo. Mi estimado Enrique, te escuchamos, por favor. Sí, nunca lo había razonado así tan lógico como lo había dicho, y le agradezco, pero sí, creo que esa pregunta es la que me estaba haciendo. Y me respondí rápidamente que es porque en realidad las personas que están tanto desde las tres letras de la ELJ, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues sí es que eso es lo contradictorio, que sí conocen la ley, pero la ocupan para transformarla a su conveniencia. Para no andar tanto, digo, el caso rápido del decreto que dieron apenas, que sí está en contra de pues, la Constitución, porque nos dice nuestros derechos a saber en qué se gasta el dinero. Nada más era esa rápida reflexión. Muy bien, Gracias. muchas gracias, mi estimado Bueno, Enrique. Sí, bueno, Carmen. una pregunta. Yo también me he preguntado el por qué, si tenemos una constitución que es la base, la norma, la ley de toda sociedad, ¿por qué todos aquellos que llegan al poder o están en el poder, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores y la Asamblea, a la hora de hacer una modificación o a la hora de aplicar ciertos artículos, no lo aplican como debe de ser, respetando lo que es el derecho humano, respetando lo que es la igualdad y respetando lo que es en sí todo lo que engloba una constitución en donde se manejan artículos diversos que es parte de una norma social, no lo llevan a cabo? ¿Cuál es el problema? Me he preguntado. Y es una pregunta que tiene que ver, estimados amigos, con un tema que posiblemente sea lo que comenta también Enrique, ¿no? El tema de que se aprovechan del poder, que se aprovechan de la institución que se encargan y en ese supuesto utilizan la Constitución, entre comillas, en su beneficio. Como bien lo dice Carmen también, ¿por qué los legisladores vulneran la Constitución? En el peor de los casos, puede ser que la conozcan y aún así quieran vulnerarla, y en el peor también una consecuencia importante es que desconozcan. Muchos legisladores no crean que esto lo conocen, ¿eh? Al final de cuentas, yo creo que su propio desconocimiento los lleva a establecer normas que pueden ser contrarias a los preceptos que establece la Constitución. Pero, estimados amigos, ahí está la función del abogado en el tema del ejercicio de los medios de control de constitucionalidad. Este es el punto de partida. Compañeros, si mi Constitución, esta que vemos acá, es vulnerada, si mi Constitución es desobedecida por la autoridad, si mi Constitución no es respetada, a través de estos medios de control de constitucionalidad, yo voy a dejar sin efectos todo acto de autoridad que sea contrario a lo que establece mi Constitución. ¿Sale? Porque ustedes me lo han dicho, la Constitución es vulnerada, la Constitución es violada, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y entonces el punto es, si me vulneran un derecho, voy a defenderlo desde el orden constitucional. ¿Se entiende? Esa es la función que tenemos como abogados, el ejercicio de estos medios de control de constitucionalidad, y por eso vamos a hacer referencia al juicio de amparo. Todo esto entra dentro de una rama del derecho que se llama derecho procesal constitucional.
Y empezamos entonces con este pequeño comentario sobre el derecho procesal constitucional. Ahí va. Vean el concepto, por favor. El derecho procesal constitucional es un conjunto de normas que se encuentran consagradas en el ámbito constitucional. No se establece los procesos y los procedimientos constitucionales para que los órganos encargados de la defensa de la Constitución preserven la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos. ¿Ok? No son menores los puntos que está analizando, ¿eh? Hablamos de puntos muy importantes, compañeros. Los procesos y procedimientos constitucionales, la supremacía de nuestra Constitución. Muy bien. Compañeros, entonces, ¿qué voy a hacer si vulneran un derecho humano que se encuentra reconocido en la Constitución? ¿Cuál es la rama del derecho que yo voy a utilizar para hacerlo valer? Derecho procesal. Pero no cualquier derecho procesal. Amparo. Derecho El de procesal amparo constitucional. Ujú. No estoy protegiendo cualquier principio. No estoy protegiendo un principio reconocido por nuestra Constitución. Compañeros, no es que se discrimine en ninguna otra materia, pero estamos hablando de los puntos más importantes de todo el orden normativo de nuestro país. Para empezar, compañeros, estamos hablando de los puntos sustantivos que garantizan la supremacía de la Constitución y que garantizan la tutela de los derechos humanos. Muy bien. Ok, compañeros. Este derecho procesal constitucional lo vamos a estudiar desde estos 4 sectores. El derecho procesal constitucional de las libertades, el derecho procesal constitucional orgánico, el derecho procesal constitucional transnacional y el derecho procesal constitucional en el ámbito local. ¿Listos, compañeros? Ok, vamos a empezar la primera referencia. El derecho procesal constitucional de las libertades. Muy bien. Ok. El gobernado que puede ser persona física y persona moral son reconocidos derechos que se encuentran tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasa si una autoridad vulnera estos derechos humanos? Como gobernado, voy a hacer el ejercicio del derecho procesal constitucional de las libertades para que todo acto de autoridad contrario a lo que establece la Constitución, a lo que establece los tratados internacionales, se deje sin ningún efecto. Si la autoridad vulneró mis derechos, voy a dejar sin efecto dicho acto de autoridad y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Se entiende, compañeros? Dejar sin efectos el acto y regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación. Muy bien. A ver, pongamos un caso. Imaginen el siguiente supuesto. Resulta que A se encuentra muy plácido dentro de su domicilio.
Ahí está. Bien cómodo. Y tenemos que nuestra Constitución nos dice lo siguiente. Atentos, por favor. Vean lo que dice el artículo 14 de la Constitución. Nadie puede ser privado de su propiedad, posesiones, derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en las que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y nos dice el párrafo primero del artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente. A la autoridad le causó un acto de molestia en su domicilio, pero la autoridad no fundó ni motivó la causa por la cual le está generando ese acto de molestia. Muy bien. En contra de ese acto de molestia de la autoridad, hace uso del derecho procesal constitucional de las libertades. En este caso en particular, podríamos mencionar a nuestro juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí. En ese orden vamos señalando esto. Muy bien. Artículo 6 de la Constitución. Me habla de la libre manifestación de las ideas. ¿Sale? La libertad de expresión. A es un opositor al régimen y cuando escribe en contra del régimen, le clausuran el periódico que tiene A. Le están vulnerando su derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta. En contra de esa violación, A va a hacer ejercicio del derecho procesal constitucional de las libertades. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí. Ok. Muy bien, compañeros. Siguiente punto, por favor. Derecho procesal constitucional orgánico. ¿Cómo opera este derecho procesal constitucional en su parte orgánica? Vamos a verlo. Muy bien. Compañeros, la Constitución establece las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Ok, cada uno tiene funciones perfectamente delimitadas. No pueden hacer otro ejercicio que no se encuentre consagrado en la Constitución. Muy bien. Si esta autoridad toma una competencia que le corre al legislativo, si el legislativo toma una competencia que le corresponde al ejecutivo, si el legislativo toma una competencia del judicial, si el judicial toma una competencia del legislativo, etcétera, etcétera, vamos a dejar sin efectos actos de autoridad. ¿Por qué? Porque estos actos invaden competencias. Y escuchen bien una cosa, la autoridad tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Lo que le establece la Constitución. No puede hacer lo que le plazca, solamente puede ejercer las funciones que le encomienda la Constitución. Muy bien. Ok, esto es el derecho procesal constitucional en su parte orgánica. Avanzamos, compañeros, y vemos el siguiente punto. Derecho procesal constitucional transnacional. ¿Cómo que transnacional? A ver, ¿cómo está eso? Bien, los derechos humanos se van a proteger
desde el ámbito que establece la Constitución, pero también desde el ámbito que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se entiende? Si a nivel interno no encontramos justicia y sigue existiendo la violación de derechos humanos, vamos a recurrir a los órganos internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar esos derechos. ¿Se entiende? Nos salimos del ámbito interno y buscamos la protección de derechos humanos desde el ámbito internacional. Muy bien. Y otra cuestión, compañeros. Las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. ¿Qué significa esto? Que son obligatorias. Y además, otra cuestión, generan reformas, generan cambios en el interior de los estados. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Enrique, te escuchamos, por favor. Nada más es una pregunta, aparte de las normas internacionales de este continente, ¿no hay otro acuerdo más extenso, digamos, a otros países? Nada más es en América. No, por supuesto que podemos acudir al ámbito internacional a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y acudir a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, tomando como esta referencia. Sí, pero el ámbito el ámbito regional, pues que realmente aplicamos en el mayor número de los casos, es en este sistema interamericano de derechos humanos, mi estimado Enrique. Muchas gracias, maestro. ¿Sí? A sus órdenes. Muy bien. Perfecto. Bien, compañeros. Rápidamente. Atentos, por favor. Derecho procesal constitucional local. A ver, ¿cómo está esto? Compañeros, México, nuestro querido llamado México, es una federación. Se compone de entidades federativas y de la capital, la Ciudad de México. Las entidades federativas tienen sus propias constituciones, así como la misma Ciudad de México. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. En esta referencia, estimados amigos, vamos a hacer ejercicio nosotros de los medios de control de constitucionalidad que se establecen en el ámbito local. Lo que hace el derecho procesal constitucional local es lo siguiente. La base del orden constitucional es la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las constituciones de los estados no pueden contradecir a la Constitución, aunque sí pudiesen ampliar los derechos. Muy bien, ampliar los derechos. ¿Vamos bien? Ok, por ejemplo, la Constitución del Estado de Chiapas reconoce el derecho humano a la biodiversidad, ampliando lo que establece la propia Constitución. Los seres humanos tenemos el derecho de gozar de la biodiversidad, tenemos el derecho de gozar de las especies animales, de conservar el patrimonio. ¿Vamos bien? Entonces, dentro del ámbito regional de Chiapas,
Por ejemplo, que María del Rayo vea que se está causando una afectación al medio ambiente, en el ámbito regional de Chiapas pudiese ella promover un medio de control de constitucionalidad local para salvaguardar la biodiversidad. ¿Se entiende, compañeros? A ver, las constituciones no pueden ir en contra de la Constitución Federal en tema de restricción de derechos, ¿eh? ¿Se entiende? Pero las constituciones locales sí pudiesen ampliar. Si es para arriba, compañeros, se vale. Si es para abajo, ahí sí, no. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Bien. Otra pregunta importante. Muy bien. El derecho procesal constitucional funciona en estos sectores. El sector de la jurisdicción constitucional, el sector de los procesos constitucionales y el sector de la magistratura constitucional. Muy bien. Ok, vamos a empezar con la primera referencia del sector de la jurisdicción constitucional. ¿Listos? Muy bien, compañeros. A ver, primera referencia. Jurisdicción constitucional. Muy bien. ¿Cuál es el valor jurídico de nuestra Constitución? Ya lo hemos venido discutiendo. ¿Cuál es, compañeros? Como diría un luchador, ¿no? La Constitución está en otro nivel. La supremacía. ¿Sale? Es una norma suprema. Está en la cúspide del orden. ¿Sale? Es la base de todo el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Y para que logremos nosotros esa supremacía, verificamos el tema de el control, sus alcances. ¿Ok? ¿Qué significa esto? A través de los medios de control, compañeros, si esta Constitución es inobservada por la autoridad, si esta Constitución es vulnerada, si esta Constitución es restringida, para que yo mantenga la supremacía de esta Constitución, debo dejar sin efecto ese acto de autoridad. Compañeros, ¿qué pasaría si los actos de la autoridad que violan la Constitución no tienen consecuencia? ¿Qué pasaría? Pues todo el mundo haría lo que quisiera. La Pues anarquía. sería un desorden, ¿no? También. Sería un caos. Un caos, un desorden, pero lo más Anarquía. importante también, compañeros, la Constitución dejaría de tener supremacía. Validez. Validez, supremacía. La Constitución, ¿saben en qué se convertiría? En una simple hoja de papel. Verbigracia, revisen, por favor. Revisen el tema de qué es una Constitución de Fernando Lasalle. Muy bien. ¿Qué es una Constitución de Fernando Lasalle? Y ahí van a ver que la Constitución que no tiene aplicabilidad, que la Constitución que no es respetada, pues es una simple hoja de papel. Yo aquí tengo una pregunta, ¿Sí? maestro. Creo que estamos dándole al punto clave de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué tratan de, todos los que entran violan la Constitución, no la respetan, y en este momento se está llevando a cabo muchas cosas, bueno, quieren llevarse a cabo muchas cosas en donde precisamente lo que acaba usted de mencionar, maestro, van a violar la Constitución?
Bueno, hay que revisar cada punto en particular. Ajá. Recuerden, hay que revisar que el acto de autoridad se encuentra o no apegado a la Constitución. La verdad, los expertos en temas de constitucionalidad tendríamos que ser nosotros los abogados y promover en donde el acto de autoridad vulnera la Constitución para que nuestra Suprema Corte de Justicia conozca la controversia que estamos planteando y en ese supuesto podamos nosotros dejar sin efectos los actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, a ver, atentos, ¿eh? Porque esta es la diferencia que marca o que tiene una cuestión muy práctica. Si el acto de autoridad voy a analizarlo no solamente a la luz de la norma que lo regula, sino voy a analizarlo a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Escuchen bien, no politiquerías, porque somos juristas. Como abogados, desde la perspectiva constitucional, las politiquerías que se le queden a los políticos. Nosotros tenemos que tener herramientas. ¿Por qué el acto del senador? ¿Por qué el acto del presidente? ¿Por qué el acto del gobernador? ¿Por qué el acto de la Cámara de Diputados vulnera la Constitución? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que revisar cada acto y analizarlo en este ejercicio, compañeros. Y si ese acto viola la Constitución, entonces el objeto es dejarlo sin ningún efecto. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, ahí está lo que marca la diferencia, compañeros, de un jurista con una persona que posiblemente solamente presente argumentos, pero no aterrice la violación a la Constitución. Muy bien, el abogado tiene que presentar esto. ¿Por qué el acto de autoridad vulnera la Constitución? ¿Por qué el acto de autoridad viola los tratados internacionales? Y en ese sentido, podemos dejarlo sin efectos. A ver, les voy a decir una cosa. La Constitución mexicana es muy buena, compañeros. Es una de las mejores del mundo. Los medios de control de constitucionalidad que tiene son muy buenos. ¿Saben cuál es el problema sustantivo en muchos aspectos? Es el no ejercicio del derecho, es pues de alguna manera a veces tomamos herramientas que no son legales, no acudimos a las instituciones. Sí, sabemos que son seres humanos que tienen muchos errores, pero en la medida que nosotros ejerzamos los medios de control de constitucionalidad, van a darse cuenta cómo podemos llegar a un mejor destino en este supuesto, en esta supremacía de nuestra Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, cuando hablemos de la Constitución, vamos a hablar de los sistemas de control. Estos sistemas de control, al final de cuentas, son varios que vamos a estudiar. Político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto, concreto. Ahorita aterrizamos muy bien estas ideas, ¿eh? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Sí. La otra pregunta importante es cuál es el alcance de los sistemas de la sentencia constitucional. ¿A qué voy? Ya un juez se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o no de un acto. Ya el juez revisó el acto de autoridad a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ya los analizó. Ahora la pregunta es, ¿esta sentencia cuáles son sus efectos? Efectos
generales o efectos relativos. A ver, el efecto general es, aunque Antonio no haya promovido el medio de control de constitucionalidad, ¿qué creen? A él también le va a llegar la protección. No promovió nada, pero a él también le va a llegar. ¿Sale? Los relativos implicaría solamente la parte que lo promovió. Gregorio Reyes se amparó contra un impuesto que estimó inconstitucional. Enrique Valderas se encuentra en la misma situación que Gregorio, pero ¿qué creen? Él no lo promovió. Cuando se emita la sentencia que declare que esa norma tributaria es inconstitucional, ¿a quién protegerá? ¿A los dos? No, solamente a Gregorio, porque los efectos son Solo al que lo promovió. Relativo, solamente a la parte que lo promovió. promovió. Los efectos generales son para todos. Los efectos relativos solamente son para las partes ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo que lo promueve? promueven. ¿Sale? ¿Vamos bien? El juicio de amparo, su naturaleza es que los efectos de la sentencia son relativos, solamente para la parte que lo Promueve. promueve. Muy bien. Algunos otros medios son generales. Los efectos son para todos. Muy bien. Ok, compañeros. Esto es por lo que respecta a la jurisdicción constitucional. Vamos avanzando en este orden de ideas. Continuamos con el punto de los procesos constitucionales. ¿Cuáles son los procesos que vamos a hacer valer nosotros? Bien, aquí están, compañeros. Tenemos el juicio de amparo. Fundamento artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Tenemos también las controversias constitucionales. Artículo 105, fracción 1. Tenemos también la llamada acción de inconstitucionalidad en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. La justicia electoral, artículo 99, juicio político y declaración de procedencia, artículos 110 y 111, por mencionar solamente algunos procesos constitucionales. Muy bien. A lo largo de esta clase nos vamos a referir a qué medio, compañeros. Al juicio de Amparo. 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 Explico un poco los otros para que los vayan entendiendo. Por ejemplo, la controversia constitucional. Ahí va. Atentos, por favor. Controversia constitucional. La controversia constitucional verifica que los actos de autoridad ejecutivo, legislativo, judicial, pues se encuentran apegados a la Constitución, ¿sale? En sus 3 niveles de gobierno. Ejecutivo, hablamos de a nivel federal y a nivel local y municipal. Legislativo, a nivel federal y a nivel local. Judicial, solo en el nivel local. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que la autoridad respete su competencia. Que la autoridad no realice ningún acto que no se encuentre amparado en la Constitución.
¿Sale? Que el Ejecutivo Federal no invada competencia del Ejecutivo local. Que el Ejecutivo local no invada competencias del Ejecutivo Federal. Que el Ejecutivo municipal no invada competencias del local. Viceversa. Que el presidente de la República no invada competencias del Congreso de la Unión. Que el Congreso de la Unión no invada competencias del Ejecutivo Federal. Que un Congreso local no invada competencias del Congreso Federal. Que el Congreso Federal no invada competencias del Congreso local y así. ¿Se entiende, compañeros? A través de la controversia constitucional, el órgano afectado va a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ésta verifique el acto y que en todo caso se deje sin ningún efecto todo acto que mancille, todo acto que lesione, todo acto que vulnere el orden constitucional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Una pregunta, Lick. Sí, sí, Antonio. En el caso de las controversias, se promueve ante la Suprema y no ante algún juzgado de distrito o tribunal colegiado. No, es directamente ante la Suprema Corte. Pero entienda, este es un punto muy importante. Solamente los entes públicos, ¿eh? Ok, Por ejemplo, usted, Antonio Zamora, si usted representa un municipio porque es el síndico, entonces en una sesión de cabildo van a autorizar que usted promueva la controversia constitucional, porque usted representa al ayuntamiento, ¿sale? Y resulta que un acto del gobernador está vulnerando las funciones que tiene su ayuntamiento, ¿sale? ok. ¿Se entiende, compañeros? Solamente es dentro del ámbito de competencias. No lo pueden promover particulares, solamente autoridades. Gracias. Muy bien. Gracias, Enrique. maestro. No, está bien, es que tenía esa duda que tenía Antonio, pero ya la resolvió. Gracias a los dos. Ok, a sus órdenes. Muy bien. Vámonos al siguiente punto, ¿sale? Ahí va. Muy bien. Ahí va. Compañeros, la llamada acciones de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción segunda de nuestra Constitución. ¿Listos? Muy bien. Atentos, por favor. Compañeros, la Constitución es la norma suprema. Las normas generales, ¿cómo son las leyes, los tratados, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera, tienen que ser acordes con la Constitución? ¿Vamos bien? Estas normas no pueden contradecir a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? No pueden. No deben. ¿Ok? Muy bien. Compañeros, se supone lo siguiente. Resulta que algunos, escúchenme la palabra, algunos entes públicos pueden revisar que estas normas no sean contrarias a la Constitución. ¿Sale? Y si la norma es contraria a la Constitución, si 8 ministros verifican esto,
la norma con efectos generales dejará de tener observancia si los ministros de la Corte estiman que la norma es inconstitucional y es aprobada por lo menos por 8 ministros. ¿A qué me referí cuando hacía mención de efectos generales? ¿Lo recuerdan? Sí, que aplicaba a todos. Que Para aplica a todos. todos. Ajá. Para todos. Aunque ustedes no hayan intervenido, compañeros, para todos. ¿Se entiende? Ok. Otra vez. No lo promueven particulares, ¿eh? Lo promueven algunos entes públicos. ¿Listo, compañeros? ¿Quiénes son los entes públicos facultados? Voy en orden. Atentos, por favor. Ahí voy. Primero, compañeros. Tenemos entes públicos facultados. Ok. Primero, el Congreso de la Unión, por sus 2 cámaras, diputados y senadores. Mínimo para que lo promuevan, se requiere por lo menos un 33%, pero solamente sobre normas que ellos hubiesen Aprobado, ¿no? aprobado. Solamente sobre normas que ellos hubiesen aprobado. Nada más, ¿eh? ¿Se entiende? Muy bien. Solamente sobre esas normas. Siguiente punto. El Senado en un 33% sobre tratados internacionales. ¿Vamos bien? Los congresos locales en un 33% sobre normas que ellos hubiesen aprobado. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos el fiscal general de la República sobre normas en materia penal. ¿Ok? Los partidos políticos con registro federal sobre normas electorales a nivel federal. Los partidos políticos con registro local sobre normas electorales a nivel local. ¿Vamos bien? Ok. También tenemos a la CNDH y a las comisiones locales de derechos humanos sobre normas en materia de derechos humanos. Las locales se circunscriben solamente en el ámbito local. Muy bien. Ok. Y tenemos también a los órganos constitucionales autónomos sobre normas que tienen que ver con su respectiva competencia. La UNAM es un órgano constitucional autónomo. La UNAM, ¿sobre qué podría promover acción de inconstitucionalidad? Sobre normas que verifiquen sobre el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Petróleos Mexicanos es un órgano constitucional autónomo. ¿Sobre qué normas podría promover acción de inconstitucionalidad Petróleos Mexicanos? Todo relacionado con el petróleo. Sobre cuestiones que tengan que ver con petróleo, con refinería, con sustracción de energías, ¿no? Exactamente, solamente sobre esas normas que sean dentro del ámbito de su Materia. competencia, de su materia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, solamente estos entes
Y el órgano encargado de resolver las acciones de inconstitucionalidad es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nación. ¿Ok? Recuerden, si esta acción es resuelta por 8 ministros, sus efectos son generales. Si la Suprema Corte estima que la norma es inconstitucional, los efectos van a ser para todos. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Muy Sí. bien. Sí. Ok. Siguiente punto, por favor. La justicia electoral. ¿Ok? Muy bien. Compañeros, en el ámbito federal tenemos a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano califica las elecciones para presidente de la República, para diputados federales, para senadores de la República. ¿Vamos bien, compañeros? Califica la elección y al final entrega una constancia de mayoría, la cual acredita, pues, la elección de su cargo. Pero también es un órgano de revisión constitucional de las elecciones en los estados. ¿Sale? La elección de los estados en el caso de gobernador, en el caso de los diputados locales y en el caso de los ayuntamientos. ¿Ok, compañeros? Si en el ámbito local existe una controversia, existe un tema de un litigio en materia electoral y no están satisfechas las partes con la resolución del Tribunal Electoral Local, puede promover juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en última instancia calificará las elecciones. Escuchen bien una cosa, la Corte en ningún momento puede conocer de cuestiones electorales, porque en materia electoral, el órgano supremo, ¿cómo se llama? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Vámonos al siguiente punto, por favor. Juicio político y declaración de procedencia. Artículos 110 y 111. Algunos funcionarios públicos que destaca la Constitución, compañeros, tienen un fuero constitucional. No es un fuero de impunidad, no. Es un fuero que opera en el ejercicio de la función de gobierno que vienen desempeñando. Muy bien. Supongamos que María del Rayo se encuentra dentro de este tipo de servidores públicos que tienen un fuero constitucional. Si ella en su ejercicio vulnerara la Constitución, puede ser sujeto de un juicio político. ¿Cuál es el objeto de ese juicio político? Retirarle el fuero constitucional y entonces que sea juzgada ante una autoridad común, ante una autoridad ordinaria. ¿Se entiende, compañeros? En este caso, la Cámara de Diputados se constituye como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como un jurado de procedencia. ¿Ok? Si retiran el fuero, el servidor público responde ante las autoridades. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Artículo 110, juicio político.
Artículo 111, declaración de procedencia. Claudia Hernández es servidora pública, tiene un fuero constitucional, pero más que violación a la Constitución, ¿qué creen que hizo Claudia? Cometió un ¿Delito? delito. El objeto en particular va a ser que responda ante las autoridades, responda ante el Congreso, y si estiman quitarle el fuero, se lo retiran y ahora va a responder ante la autoridad ministerial correspondiente. ¿Se entiende, compañeros? Por la comisión de un delito. ¿Comentarios? Sí. Muy bien. ¿Todo Está claro? bien. Sí, muy Sí, bien. está bien. ¿Sí? Yo, Antonio, te escuchamos, por favor. bueno, yo de manera personal no estoy de acuerdo con el fuero, tampoco con los juicios de procedencia o no. ¿Por qué? Porque si una mayoría determina que no hay delito que perseguir, en caso de que así se haya cometido, ¿dónde quedó la comisión de ese delito? Uno que me suena muy cerquita, que sí procedió, fue el del diputado violador. ¿Qué hubiera pasado si determinan no quitarle el fuero? Es en el peor de los casos. Miren, podríamos decir que sería una impunidad temporal, ¿eh? Mientras está en funciones, aunque sabemos que son chapulines, ¿verdad? Así es. Se brincan de un cargo a otro. O sea, se supone que si no le retiran el fuero, cuando terminen su función en su mandato, pues Lo entonces, pierde. ahora sí, vamos a que respondan ante las autoridades. Y muchos servidores públicos de esta naturaleza están buscando un cargo para este fuero, para que de pronto tengan este amparo de la norma, este amparo de su partido, ¿verdad? Y si ese partido llega a tener una mayoría, pues una mayor protección. Si no Sí, la pues. tiene, pues pobre, ¿no? Entonces es cuando sí responde, ¿no? Inclusive, aunque a lo mejor no haya cometido nada, pero ¿qué creen? Pues a veces las mayorías toman decisiones. Como usted bien lo dice, pues un fuero de impunidad pudiese ser. Sí, Aunque porque no están exentos de cometer, como cualquier ciudadano de a pie, el menor de los delitos, la menor de las faltas. Aunque recuerde una cosa, mi estimado Antonio, tiene que ver con el ejercicio de sus funciones. Si soy diputado y soy senador, es el ejercicio de mi función como servidor público en la elaboración de leyes, en el debate, en la confrontación de ideas en el Congreso, ¿sale? No significa que de pronto me salga de pachanga y como el Pancho Cachondo, pues anda ahí todo encuerado en un bar. No, no es eso. Lamentablemente a veces los políticos lo entienden mal. Y Y dicen, también les aplica. y sí, y la verdad que muchas autoridades que no saben, pues a lo mejor dicen, oye, pues a lo mejor sí tiene fuero, ¿no? Pero no, compañeros, es en ejercicio de funciones. Si lo realizaste fuera de, pues responde por tu falta, ¿no? El fuero solamente es en ejercicio de funciones y tiene un fin histórico, compañeros. Belisario Domínguez, un gran legislador mexicano, estuvo en oposición a Porfirio Díaz y siempre hablaba en contra de él dentro del Congreso. Y bueno, lamentablemente fue un perseguido político y perdió la vida por ello. ¿Se entiende? El punto de fuero es un tema de protección, pero dentro de mi función normativa, dentro de mi función que tengo como servidor público. No es un fuero de impunidad. Lamentablemente, muchas autoridades lo malentienden y creen que es un fuero de impunidad, ¿no? Ok. Tiene un propósito, sí, mi estimado Antonio. Se ha entendido mal totalmente, pero sí tiene un propósito importante. Muy bien. Ok, muy bien. Mi estimado Enrique. Maestro, Sí, una duda, sí. Bueno, acabas de mencionar que el compañero no está de acuerdo con el fuero y usted le acaba de decir que tiene algo muy importante. Me queda claro que ese fuero lo ejerce
toda persona que tiene un cargo, ¿sí? No, Mientras no toda cometa- persona que tiene un cargo, ¿eh? Las Ok. personas que se encuentran aquí, Ajá. en esta Allí. constitución Ajá. señaladas, ¿eh? Porque no todos los Perfecto. cargos gozan de un fuero, ¿eh? No todos. Ok, bueno, qué bueno que me aclaró. Ok, ya tiene, fulano de tal, ya tiene un fuero y dentro de su ejercicio que está haciendo no comete ninguna impunidad, pero fuera lo puede cometer, pero ahí ya no le pueden quitar ese fuero porque está fuera de sus labores de trabajo. ¿Es así? Ahí tendría que responder, ¿no? Por ejemplo, Ajá, a ver, usted es diputada, ajá, ¿sale? sí, Y imagínese que usted en ese supuesto pide un crédito y después no lo quiere pagar. No, discúlpeme, pero el tema del crédito que usted solicitó es usted como Carmen Moctezuma, no como la representante de la nación. El banco a quien usted solicitó crédito, pues le tiene que cobrar, ¿verdad? claro, Y si la tienen que embargar, la van a embargar. ¿Por qué? Porque cuando usted pidió crédito, no lo ejerció en funciones, no lo ejerció en ejercicio de la función que le encomendó el pueblo. Entonces usted tiene que responder, sí, ¿sale? La protección es cuando Carmen Moctezuma se encuentra dentro del Congreso y presenta una iniciativa, la discute, no está de acuerdo, se opone, ahí está donde está su fuero. ¿Me entiende? ya, ya, ¿Ok? ok, me quedó claro. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí, a sus órdenes. Mi estimado Enrique, lo escuchamos, por favor. Enrique, su micrófono lo tiene apagado. Que estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de los compañeros, pero nada más quisiera decir cómo entonces sería que se tendría que legislar precisamente para que por ejemplo, en el caso del violador o presunto violador, ahora es presunto, ¿no? Todo. El presunto violador, diputado, como que tenga un plazo para que comparezca ante una autoridad, o sea, ¿cómo le explicarle? Sí, eso que dicen, pues es que pasa ahora sí, de un cargo a otro para evitar la ley, necesitaría que esos 8 estuvieran de acuerdo en legislar para que no fuera más de un periodo que se pasara sin que se presentara ante la autoridad, porque es bien sabido, como ya lo dijo usted, que unos sabiendo a sabiendas cometen la falta y otros por exceso de ignorancia cometen las faltas, pero ahí hay huecos que son de término jurídico que debería de ser que una persona por muy cargos y cargos y cargos que tenga, digamos el caso de, eh, digamos que fuera como un Bartlett del Congreso, que lleva toda su vida ahí metido, no es el caso de Bartlett, digo, pero un tipo Bartlett que toda su vida vivió de eso, pues entonces mejor sigue cometiendo delitos, a fin que me pasó al azul, al colorado, al marrón, al que sea, y evado la ley. Entonces ahí la pregunta concreta es si es que tienen que estar de acuerdo o cuál es el proceso para que se haga una ley que impida que una persona, como dice usted, jurídicamente pase impune o es más, legalmente pase impune ante la autoridad, porque todas esas faltas son lo que llaman ahora en este gobierno que la lucha contra la corrupción, pero si sabemos, hasta los ignorantes como yo, dónde están los huecos, ¿por qué no los tapan? Eso es una pregunta personal. Pero lo que sí, entonces, ¿quiénes podrían, en este caso concreto, hacer una ley que impida que una persona pase su periodo legislativo y luego pase a otro sin presentarse ante la autoridad por un requerimiento? Bien, lamentablemente, como se indica su propio nombre, esto le corresponde a los órganos políticos. ¿Y de qué va a depender? Pues hasta cierto punto de las mayorías parlamentarias. Lamentablemente, pues a veces eso es lo que puede conllevar a un tema de persecución política, ¿eh? Es un tema de que las mayorías parlamentarias pues quieran proceder, ¿verdad? Ese es un punto importante, pero sigamos recalcando,
en ejercicio de funciones. Si no es el supuesto, tiene que responder el servidor, la persona, porque no es servidor público. Es servidor público cuando está en ejercicio de funciones. Fuera de ese cargo es una persona que si comete una falta tiene que responder y tiene que reparar el daño causado. ¿Sale? No es un fuero de impunidad fuera de, solamente en ejercicio de funciones. Y es una decisión que le corresponde, mi estimado Enrique, a las mayorías parlamentarias. Muy bien, de eso es un tema, eso es un tema importante. Mi estimada Carolina, la escuchamos, por favor. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, eso era lo que iba a decir, que en sí, una de las diferencias entre la declaración, de procedencia y el juicio político es esa que, en sí, la declaración de procedencia solo se puede dar durante el cargo del servidor público y si concluye su periodo, pues ya no procede en sí, y el juicio político, pues ya pues inicia con el procedimiento y va a concluir con una sentencia. Y esto puede ser durante el periodo de cargo o hasta un año después, me parece. No sé, Y que No. ahora sí que la declaración de procedencia solo podrá ser formulada por, ahora sí que el requerimiento del Ministerio Público. En este supuesto, pero acuérdese que al final de cuentas, quien va a determinar malamente si existe o no un delito para que se vincule a un servidor público, pues va a ser el Congreso, ¿verdad? La Cámara de Diputados, malamente. Porque ellos no son juristas ni son pues gente que conozca si una conducta es típica, antijurídica, culpable y punible. Ellos le tendría que corresponder a un ministerio público, como bien usted lo indica. Pero bueno, al final de cuentas se le da esta facultad al Congreso, ¿no? Muy bien. Oiga, maestro, aquí me bota la duda y por eso ahorita me pregunto, precisamente como le dan esa responsabilidad a la Cámara de Diputados que ignoran las leyes, las normas o la Constitución, pues siempre, o sea, ¿cómo le diré? Por eso no se da una solución viable, resultado que espera la gente, ¿sí? Cuando le dan esa facultad a una cámara cuando la debería tener otra sede. ¿Qué se puede hacer ahí para que no tengan ese poder la Cámara de Diputados y se traslade a las personas que realmente conocen una constitución, conocen las normas, conocen las leyes? O sea, allí está, esa es la parte medular de la evasión ¿cómo se dice? De llevar a cabo una justicia. Mire, aquí un punto muy importante. La Cámara, a final de cuentas, no es que diga si existe o no un delito. A final de cuentas, la autoridad especializada en este tema va a ser el Ministerio Público, que tendrá que integrar una carpeta de investigación y, bueno, posteriormente formular la acusación correspondiente ante un tribunal, ¿verdad? Aquí el punto es que si el servidor público tiene ese fuero como nos estableció Carolina, si tiene ese fuero, si tiene ese mandato que le otorga la Constitución, entonces es un, entre comillas, fuero de protección en ejercicio de funciones para que no sean perseguidos políticos cuando están ejerciendo esa función. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer una reforma a la Constitución, quitar estos fueros, aunque tienen un propósito, compañeros, de verdad tienen un propósito para evitar que sean perseguidos, para evitar que inclusive puedan atentar en contra de ellos y no tengan una protección. Ese es el propósito en particular y por ello la importancia. ¿Se entiende, compañeros? Por ello la importancia de su tutela, la importancia de su salvaguarda, la importancia de que gocen pues de esta, entre comillas, cierta tutela constitucional. Muy bien. Pero allí siguen perjudicando a la mayoría de la sociedad. O sea, por una parte a ellos los protegen y queda ¿cómo se dice? Sin protección a la ciudadanía. O sea, ese es el gran problema. Vamos a hacer un ejercicio de buena fe, compañeros, de que el servidor público trabaje en pro de, o sea, a lo que voy. Cuando hablamos del ejercicio de funciones,
Hablamos de el cargo que le da el pueblo, de su representación, ¿sí? Lamentablemente, cuando no están preparados los políticos, lo que ocurre es aprovecharse de ese poder y entonces, como usted dice, mi estimada Carmen, pues el pueblo queda desprotegido, el pueblo no se le garantiza su derecho, pero pensemos que el servidor público realmente actúa de buena fe y tiene un interés legítimo de ayudar a los que lo eligieron, ¿no? Si ese es el punto, pues qué bueno, ¿no? Si no, creo que pues ahí tendremos que revisar varios supuestos. Muy bien. Ok, compañeros. Bien. Otro punto importante. ¿Cómo opera la magistratura constitucional? En el caso de México, vamos a ubicarla aquí, compañeros. Así funciona nuestra magistratura constitucional en México. Sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados. Muchos países europeos como Alemania, España, Italia, Portugal y otras naciones tienen un sistema de tribunal constitucional ad hoc. Ahorita les platico cómo funciona. Y algunos países latinoamericanos como Chile, como Colombia, como Perú, tienen un sistema constitucional dentro del propio Poder Judicial. Les explico cómo funciona. ¿Listos? Muy bien, vámonos con el primero. Sistema de Tribunal Constitucional ad hoc. Están estos tres poderes que ustedes ya conocen y hay un cuarto poder, muy independiente de los anteriores, ¿eh? Ese cuarto poder se llama Tribunal Constitucional. Su función es mantener la supremacía de la Constitución. Su función es dejar todo acto de autoridad contrario a la Constitución sin ningún efecto. Su función es vigilar que los otros poderes no vulneren a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Entonces es un cuarto poder. Este es un modelo más europeo. Muy bien. Ok. Siguiente sistema. El sistema de algunas naciones latinoamericanas como Colombia. Ya lo mencionamos. Tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo y tenemos un poder judicial. Y dentro del propio poder judicial, como una sala, como un tribunal dentro del propio poder, tenemos al Tribunal Constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Ok, este tribunal, al igual que el europeo, va a verificar que ningún acto de autoridad vulnere lo que establece la Constitución. ¿Sale? Va a verificar que la autoridad respete el orden constitucional y dejará sin efectos los actos que sean contrarios a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y ahora vámonos por el caso de México, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, solamente por mencionar algunos casos. Vean, sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados. A ver, la Corte sigue conociendo de asuntos de legalidad. ¿Sale? La Corte sigue conociendo asuntos de constitucionalidad que tendría que enfocarse a este punto. Y la Corte también resuelve cuestiones de convencionalidad. ¿Sale? La Corte conoce todos estos supuestos y por eso decimos que no es un órgano especializado. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Ya casi llegando al final de la conclusión de esta unidad, verificamos que existen distintos medios de control de constitucionalidad. Atentos, por favor. Estos sistemas que vamos a mencionar, tenemos el por órgano político, jurisdiccional, concentrado,
difuso, abstracto y concreto. ¿Sale? ¿Listos, compañeros? Ok. Órgano político. A los sistemas de control de constitucionalidad por órgano político se le encomienda la defensa de la Constitución a órganos administrativos, a órganos legislativos. A ellos se les encomienda defender la Constitución. Les pongo un ejemplo de sistema de control de constitucionalidad por órgano político. Ok, ahí va. Por mencionar uno, ¿eh? Lo que vimos a continuación, juicio político y declaración de procedencia. Ese es un claro ejemplo de un órgano o de un control político de la Constitución. En este caso, ¿a quién se le encomienda? A un órgano legislativo. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Siguiente. Órgano político administrativo. La CNDH. A la CNDH se le encarga de vigilar los derechos humanos. Entonces se le encomienda la protección de la Constitución desde la defensa de los derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería un órgano de naturaleza administrativa. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vámonos al siguiente punto, por favor. Jurisdiccional. Ahora, compañeros, la defensa de la Constitución se le encomienda al Poder Judicial. ¿Sale? ¿Vamos bien? Es decir, a los jueces, a los tribunales. Muy bien. Dos tipos de control. Control concentrado y control difuso. Concentrado. Poder Judicial de la Federación. Difuso. A todos los jueces. ¿Ok? Concentrado, el Poder Judicial de la Federación. Difuso, todos los jueces. ¿Ok? Cuando yo presento un amparo, ¿qué tipo de control sería? ¿Concentrado o difuso? Difuso. Difuso. No. No, concentrado porque A ver. es para todos. No. A ver, atentos. A ver. Atentos, compañeros. ¿Cualquier juez conoce del amparo? No, No, solamente los tribunales de la Federación, el Poder Judicial de la Federación. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia. Lo Constitución. plantea. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. Difuso. María del Rayo está promoviendo un juicio de pensión alimenticia. ¿Sale? Y en ese juicio, María plantea a un juez civil, a un juez de lo familiar, pues que la norma la norma del Código Civil hace una discriminación y no respeta el principio de interés superior del menor, planteando una cuestión de constitucionalidad. ¿Qué tipo de control está haciendo María del Rayo? Difuso.
Ahí sí es difuso, porque estamos con un juez en un ámbito de su competencia. No estamos hablando de un juez especializado en temas de constitucionalidad. ¿Se entiende? El concentrado, escuchen bien, lo tienen algunos jueces, algunos, y el difuso es A todos. todos, dentro del respectivo ámbito de su Materia. competencia. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si yo le planteo una cuestión de constitucionalidad a un juez en materia penal, ¿qué tipo de control estoy ejerciendo? Concentrado. No, Difuso. difuso. Si yo le planteo una cuestión de constitucionalidad en un juicio de amparo a un juez de distrito, ¿qué estoy ejerciendo? Un Concentrado. 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 Si yo presento controversia constitucional que va a conocer la Suprema Corte de Justicia, ¿qué control estoy ejerciendo? Concentrado. 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 Si yo, órgano legislativo que represento al 33%, presento una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ¿qué control estoy ejerciendo? Concentrado. Concentrado. No, concentrado. A ver, apréndanse esto. Concentrado a algunos o inclusive limítenlo más. O uno, ¿sale? Difuso. Todos los jueces, sin importar su competencia, sin importar su jerarquía, todos los jueces velan por el orden constitucional. ¿Vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Sí, doctor. Sí, muy bien, muy bien. Continuamos. Abstracto y concreto. Muy atentos con los ejemplos que señalo, porque esos son los que les dan la pauta para que ustedes tengan un conocimiento de fondo sobre esto. ¿Listos? Ahí va. Atentos, por favor. Abstracto. También se le conoce como un control a priori de constitucionalidad. A priori es un término latino para decir antes de. ¿Sale? Ahí les va. Esta ley, este acto de autoridad, aún no ha lesionado, aún no ha vulnerado un derecho humano. Todavía no. Pero de forma preventiva se revisa. ¿Se entiende, compañeros? A ver, la norma ya ha entrado en vigor. ¿Sale? La norma no se ha aplicado a nadie. Todavía no. Pero quiero revisar antes de que no se vulnere ningún derecho humano. ¿Se entiende, compañeros? A priori, antes de. ¿Está claro? Antes de. Muy bien. Concreto. A posteriori. A posteriori. Término latino que nos dice después de. En el control concreto se requiere una norma, se requiere un acto de autoridad que vulneren, que restrinjan, que lesionen un derecho humano. ¿Sale? Si no está la violación, no hay un control de constitucionalidad. Se requiere el acto que lesione, se requiere el acto que vulnere, se requiere el acto que restrinja. ¿Vamos bien? El amparo es un perfecto ejemplo de control concreto de constitucionalidad, porque se requiere de un acto de autoridad, porque se requiere de una norma que vulnere un derecho humano. ¿Se entiende?
Sí, ¿Podrá proceder el amparo porque me diga Antonio, es que tengo miedo que la policía gire una orden de aprehensión en mi contra? sí. No, no procede. ¿Por qué ¿Cómo no me ha cree, compañero? lesionado? Pues sí, porque no ha causado ninguna lesión. ¿Sale? Tendría que haber una orden de un juez que diga, giro una orden de aprehensión contra Antonio Zamora. Ah, entonces ahora sí, hay un acto que vulnera mis derechos humanos para que Debe de proceda el una amparo. prueba, ¿no, maestro? Una ¿Mande? prueba, una prueba. Sí, un acto concreto que me vulnere. Sí. Carolina podrá ampararse y decir, ¿es de que tengo miedo que la autoridad cause un acto de molestia en mi domicilio? No, No, Carolina requiere el acto material que llegue a la autoridad y le cause el acto de molestia. ¿Sale? Enrique Valderas que diga, me quiero echar mis copas y no quiero que me detenga el alcoholímetro. Pues no, ¿verdad? Requiere del acto de autoridad que le cause una afectación a sus derechos. ¿Ok? Enrique, te escuchamos, por favor. Sí, no sé, creo que entonces no he puesto muy bien atención. He escuchado algunas noticias donde dicen, hay, digamos, 15, un mes antes, hay investigaciones sobre algún posible delito, posible seguimiento de investigación. Y yo he escuchado que dicen, y ya se amparó. Ah, ¿Cómo entiendo eso? a ver, atentos. Usted se amparó porque ya hay una carpeta de investigación que se está integrando en su contra y porque un juez ya emitió una orden de aprehensión. Es cuando usted se ampara antes de que lo detengan. O sea, pero lo que he escuchado es que no, o sea, son generalidades. Se abrió una carpeta de investigación porque hay un desfalco en X institución y ya, es lo que dicen, A pero ver, ya los que están ahí ya se ampararon todos, no saben ni con quién va a ser. ahí le va. Ese es un amparo buscapiés. ¿A qué voy? Mm, Usted sabe que la autoridad lo está investigando por la comisión de un delito. Usted lo sabe. Está perfectamente con conocimiento de eso. Entonces, usted dice, bueno, ¿dónde pueden llevar a cabo mi detención? ¿Dónde puede iniciar un procedimiento en mi contra? Y el amparo buscapiés es, presento ante todos los tribunales que pudiesen haber emitido la orden de aprehensión para ver quién de ellos asume competencia. Y en ese supuesto, pues ya me estoy amparando. Pero ya hay un acto material, mi estimado. Usted en este momento preséntelo sin tener ninguna investigación abierta y ¿qué cree? Su amparo va a ser improcedente. ¿Se entiende? Ya hay un acto material de una autoridad que ya giró una orden de aprehensión en su contra. Porque ya entendí. si en ese mismo amparo buscapiés ningún tribunal asumiera que ya giró una orden de aprehensión en su contra, ¿qué cree que va a pasar con su amparo? Se va. No va a ser procedente. Va a decir, bueno, ¿sabes qué, mi estimado Enrique? No existe el acto que me estás reclamando. Ya entendí. Carmen se ampara en contra de un impuesto. ¿Saben qué tiene que hacer Carmen para que se ampare del impuesto? Pagarlo primero. Si no lo ha pagado, si no le ha causado una molestia, no va a proceder el amparo. ¿Cómo que te quejas si aún no te ha causado ninguna afectación? ¿Cómo? ¿Cuándo te causa la afectación? Cuando ya te pega tu economía. Ahora sí, ampárate. Entonces sí, ya entendí, maestro. Es como una estrategia del que se siente investigado. Pues sí, exactamente. O sea, todo el mundo sabe en algún momento que si tiene algo que, pues, alguna investigación pendiente, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Muy bien. Gracias, maestro. Maestro, Sí, Claudia. una pregunta. Ajá. Bueno, gracias. Cuando manejan, cuando es un amparo directo o indirecto, bueno, tengo entendido que creo que el directo es porque, como usted dice, ya hay una carpeta de investigación, cuenta con una carpeta judicial, pero los indirectos, ahí sí no hay algún antecedente, o porque esa es la palabra, por eso lo ponen como indirecto. No. Y no, me está confundiendo la figura. Y bueno, para objetos pedagógicos, un poquito más adelante le voy a explicar el indirecto y el directo, ¿eh? No tiene que ver con ello. Okay. O sea, son cuestiones completamente distintas, ¿vale? Ok, bueno, gracias. Sí, a sus órdenes. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien.
Ok. ¿Cómo podríamos clasificar a nuestro juicio de amparo? Nuestro juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, vayan anotándolo, de naturaleza jurisdiccional. ¿Por qué? Porque lo van a conocer los tribunales de la Federación. ¿Sale? Y como consecuencia, es un control concentrado, porque solamente lo resuelven estos tribunales, que puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Son los únicos que podrán conocer del juicio de amparo. Un poco más adelante les digo en qué casos conoce cada uno de estos órganos. ¿Vamos bien? Las autoridades locales podrán iniciar su trámite, pero lo va a resolver estos órganos. Por lo tanto, el amparo no será difuso. El amparo no es abstracto porque requiere un acto material, porque requiere una afectación, porque requiere una vulneración de un derecho humano. Entonces el amparo entraría dentro de la clasificación de control concreto de constitucionalidad porque requiere una norma, porque requiere un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces, esta es la clasificación. El amparo sería jurisdiccional, concentrado y concreto. ¿Vamos bien? Sí. Ok, compañeros. Bien. Siguiente punto, por favor. Muy bien. Atentos. Acuérdense que con motivo de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, nosotros vamos a verificar una jerarquía constitucional en materia de derechos humanos. A lo que me refiero es tanto los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales mantienen esa supremacía. ¿Vamos bien? Hacemos un ejercicio de constitucionalidad y un ejercicio de convencionalidad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, compañeros. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ok. No. Siguiente punto, por favor. La Constitución tiene una amalgama perfecta. La Constitución tiene un cuerpo que proteger. La Constitución tiene una estructura central que será objeto de la protección. Esta es la armadura llamada bloque de constitucionalidad. La armadura, ¡pum!, protege a todo el organismo. Los órganos centrales de esa armadura es la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? El corazón de todo el orden. Aquí está, la parte medular, la Constitución, la Declaración Universal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien? También, no menos importante, pero no entra dentro de este corazón, pero sí es importante, compañeros, porque es el hígado, porque es el páncreas, porque son otros organismos que ayudan a que esto funcione bien, es las normas orgánicas, las que determinan competencias y atribuciones del Estado. Muy bien. Y cómo los particulares, cómo las autoridades mantienen el orden constitucional a través del ejercicio de estos derechos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, entonces entendamos eso, compañeros. No solamente hablamos de la Constitución, sino hablamos también de los derechos humanos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. ¿Ok? Muy bien. ¿Comentarios? No. ¿No? Muy bien. No. Compañeros, otro tema importante.
La contradicción de tesis 293-2011. Hace un comentario muy importante reconociendo la posición de los tratados internacionales y también señalando el alcance de las sentencias que emiten estos órganos. Atentos, por favor. Los derechos humanos, su protección desde el ámbito de la Constitución, pero también desde el ámbito de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en esa referencia, estimados amigos, revisemos dos puntos importantes. Los tratados internacionales que tienen que ver, compañeros, no solamente con lo que dice ese tratado, sino también con las sentencias. ¿Sale? Y si nos vamos un poco más con el carácter protector, también las recomendaciones. ¿Se entiende, compañeros? Sentencias y recomendaciones. ¿Qué sentencias? Sentencias en los que México es parte. ¿Pero qué creen? También en aquellas sentencias, en aquellas controversias, aunque México no sea parte. Son vinculantes, son obligatorios. Y también nos tendríamos que someter a las recomendaciones. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Todo esto es objeto de protección de derechos humanos. A lo que voy, yo pudiese tramitar un amparo argumentando un tratado internacional de derechos humanos, la respuesta es sí. Yo pudiese promover un amparo argumentando un derecho de una sentencia, la respuesta es sí. Yo pudiese promover un amparo sobre una sentencia en la que México es parte, por supuesto que sí. Yo pudiese promover un amparo, aunque México no sea parte, la respuesta es sí. Y las recomendaciones, pues un poquito quedan ahí, pues hasta cierto punto con dudas, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Maestro, yo allí tengo una pregunta o duda. ¿Sí? Realmente, bueno, se dice o se menciona que realmente México en donde se enfoca más son en las recomendaciones, porque esa no les crean, no se compromete más de lo que debe de comprometerse con los derechos humanos de las personas. A ver, no, yo todo lo contrario diría, mi estimada Carmen, ¿eh? Las recomendaciones todavía son menores que las sentencias. A lo que me refiero, la recomendación no es ni siquiera vinculante, solamente es una recomendación del órgano. O sea, decir que México se somete más a las recomendaciones, tendríamos que decir que México es, wow, un super garante de los derechos humanos. La realidad es que normalmente si no es sentencia, como que no le hacemos tanto caso a una recomendación, ¿eh? ¿Lo tomaríamos únicamente como una referencia? Como una referencia, como pues algún criterio. Dice, bueno, pues a ver si lo considero o no lo considero, ¿verdad? Es una recomendación. Y de hecho el gobierno puede decidir si las acepta o no, porque pues igual alegaría que está violando su soberanía, ¿no? Pudiese señalarlo. O sea, si México aceptara recomendaciones y las tomara como vinculantes, pues hablaríamos de un Estado garante y protector de derechos humanos, ¿no? Diríamos que, wow, ¿no? México hasta acepta las recomendaciones y las toma en cuenta, ¿no? ¿Sale? Por eso lo pongo un poquito con un porcentaje menor, compañeros, aunque debería ser vinculante, ¿no? Compañeros, la contradicción de tesis 293 nos pone solamente una restricción. Si la Constitución establece una restricción, compañeros, atentos, entonces nos vamos a hacer valer la restricción constitucional.
siempre y cuando se establezca dentro de la propia Constitución. ¿Vamos bien? Ok, Enrique, te levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Bueno, nada más era, regresando un poquito rápido, es nada más como decir, sugiero que, ¿no? Eso de las recomendaciones. Y sobre todo que el Estado le haya pedido la intervención de esta corte, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ok. Normalmente, sinceramente, a veces no le hacemos tanto caso a las recomendaciones porque quedan en un derecho suave. Y pues, Gracias, doctor. sí, muy bien. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Sin mayor preámbulo, compañeros, y con objeto de hallar de forma adecuada esta sesión, vamos a continuar con una segunda unidad y después de la segunda unidad haremos una pequeña pausa para hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación. Así que, compañeros, continuamos con la segunda unidad. Permítame un momento, por favor. Ahí voy, permítame.